Para nadie es un secreto que México es un país sumamente rico en recursos naturales, con una amplia diversidad de flora y fauna, y por supuesto su extensa historia y cultura. Es por eso que hoy hablaré de los 7 lugares que debes visitar en México. Comencemos con la antigua ciudad amurallada de Tulum, la cual perteneció a la cultura maya y está ubicada específicamente al sureste de México, en el estado de Quintana Roo. Actualmente, Tulum representa uno de los atractivos turísticos más importantes de México, no solo por su relevancia arqueológica, sino también por su privilegiada ubicación geográfica en las costas del Mar Caribe, en la región conocida como la Riviera Maya. Un dato curioso es que en la antigüedad recibía el nombre de Samá, que en maya significa amanecer. Actualmente es reconocida con el nombre de Tulum, el cual significa muralla, nombre que según los historiadores recibió cuando ya se encontraba en ruinas. Debido a los numerosos registros, murales y edificios encontrados en la zona, se cree que la ciudad fue un importante centro de culto para el dios descendente de los mayas. Aunque no se conoce la identidad real de esta deidad, los historiadores lo relacionan con el sol del atardecer y algunos otros con Venus, la lluvia o el rayo. También dentro de Tulum se encuentran diversos cenotes de agua dulce, los cuales están ligados a las tradiciones y ceremonias de los pueblos mayas y que representan un atractivo visual extraordinario. Sin duda, Tulum es un lugar que no te debes perder, ya sea que vivas en México o decidas pasar tus vacaciones en este país. Es hora de conocer Chichén Itzá, otra de las grandes zonas arqueológicas de México. Su nombre proviene de Chichén, que significa boca del pozo, y de Itzá, que significa brujos del agua, es decir, la boca del pozo de los brujos del agua. Se encuentra ubicado en el municipio de Tinum, en el estado de Yucatán. Se trata de un antiguo centro ceremonial también de la civilización maya, que en el año de 1988 fue inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y el 7 de julio de 2007, el templo de Kukulcán, ubicado en esta zona, fue reconocido como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Esto nos da una idea de la importancia que tiene este lugar en todo el mundo. Si visitas este lugar en el equinoccio, específicamente el 21 de marzo o el 21 de septiembre, tendrás la oportunidad de apreciar el descenso de Kukulcán, el cual es un efecto óptico, originado por la sombra de las estatuas de serpientes emplumadas sobre las escaleras de la pirámide. Esto da la impresión de que la sombra de la serpiente va en descenso a medida que transcurre el día. Interesante, ¿no? Por cierto, Kukulcán es el dios maya que representa a este maravilloso sitio. Su nombre significa serpiente emplumada y es considerado como la representación maya de Quetzalcóatl, que a su vez es considerado como la máxima deidad de la cultura mexica. Otro elemento sumamente emblemático de este lugar es el cenote sagrado, un cenote a cielo abierto de aproximadamente 60 metros de diámetro con paredes de hasta 15 metros de altura y con aguas de 13 metros de profundidad. ¿Te gustaría visitarlo? El siguiente destino que debes visitar en México se trata del Cañón del Sumidero. Está ubicado a 5 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas. Se estima que la altura del acantilado del Cañón del Sumidero tiene un poco más de 1000 metros de altura, es decir, más de 1 kilómetro, y se levanta sobre el cauce del río Grijalva, el cual es considerado como el segundo río más caudaloso del país. Se calcula que llega a alcanzar profundidades de hasta 250 metros. La gran riqueza ecológica que posee hizo que el 8 de diciembre de 1980 se declarara como el Parque Nacional Cañón del Sumidero, ya que es hogar de una gran cantidad de especies de flora, como orquídeas y ceibas, hasta su fauna como jaguares, pumas, cocodrilos, monos araña y otras especies, muchas de ellas en peligro de extinción. Si visitas este lugar, podrás realizar el emblemático recorrido por sus aguas, desde Chiapa de Corzo hasta el embalse con la presa Chicoacén. Podrás visitar el Zoológico Regional de Chiapas Miguel Álvarez del Toro, mejor conocido como Zomat, o bien disfrutar de la gran variedad de actividades ecoturísticas del parque, ya sea en la selva, en las veredas, manantiales, un paseo en bicicleta, descender por la tirolesa o un viaje tranquilo en kayak. Por supuesto, no puedes dejar pasar la oportunidad de visitar este lugar. San Miguel de Allende es sinónimo de turismo en México y una ciudad que debes visitar. La ciudad se encuentra ubicada en la región del Bajío en el estado de Guanajuato
y es uno de los destinos turísticos favoritos de todos los mexicanos. Para que te des una idea, San Miguel de Allende fue declarado en 2002 como Pueblo Mágico de México. Sin embargo, años más tarde, en 2008, este título se le retiró, ya que la UNESCO la declaró como Patrimonio Cultural de la Humanidad por su alto aporte cultural y arquitectónico de estilo barroco mexicano, además de la relevancia que tuvo este lugar en la independencia de México. Otro dato sorprendente es que en el año 2017, la reconocida revista Travel + Leisure nombró a San Miguel de Allende como la mejor ciudad del mundo, tomando en cuenta diversos factores, como la calidad de servicio que se brinda, la amabilidad de las personas, la limpieza, la experiencia en compras y la movilidad en la ciudad, además de su belleza arquitectónica, lugares de diversión y, por supuesto, su gastronomía. Creo que estos son motivos suficientes para que visites esta ciudad en tus próximas vacaciones. Otro lugar que no debes dejar de visitar es el Monumento a la Independencia de México, mejor conocido como Ángel de la Independencia, el cual se encuentra ubicado sobre la famosa avenida de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. El ángel es una columna honoraria de 25 metros de altura, la cual fue mandada a construir por el expresidente de México, Porfirio Díaz, para conmemorar el centenario de la independencia de México en 1910. Cabe destacar que en el punto más alto de la columna se encuentra una estatua de la Victoria alada, sosteniendo una corona de laurel como símbolo de victoria. Su construcción estuvo a cargo del reconocido arquitecto mexicano Antonio Rivas Mercado. Como dato curioso, en 1923 se acondicionaron 3 nichos para guardar los restos de los héroes más importantes de la independencia, los cuales serían retirados en el 2010 para rendirles homenaje. Posteriormente, regresarían a su sitio original en el monumento. Hoy en día, el Ángel de la Independencia se ha convertido en un símbolo de la Ciudad de México y un sitio turístico obligado para quienes visiten la ciudad, además de ser un lugar emblemático para los festejos nacionales o manifestaciones de cualquier tipo. Te aconsejo visitarlo tanto en la noche como en el día. Si lo que quieres es pasar un buen día, debes visitar el Bosque de Chapultepec, el cual es un parque urbano localizado en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Es considerado como el parque urbano más grande en toda América Latina. Chapultepec está dividido en 4 secciones y en él se encuentran diversos lugares turísticos que puedes visitar, como lo son los 3 lagos artificiales que llevan por nombre Lago Menor, Lago Mayor y Lago de Chapultepec, en donde puedes rentar lanchas y remar por su superficie, una actividad que debes realizar sin pensarlo. En este sitio también se encuentra el Zoológico de Chapultepec, el cual resulta ser un gran atractivo para los turistas que visitan el bosque. Y no podemos olvidar al reconocido Castillo de Chapultepec, el cual se encuentra situado a una altura de 2.325 metros sobre el nivel del mar, en las laderas del Cerro de Chapultepec. Desde este lugar, la vista de la Ciudad de México es fabulosa. Este castillo es considerado como el único castillo monárquico de toda América. Como dato curioso, Chapultepec proviene del idioma náhuatl y significa Cerro del Chapulín. En resumen, Chapultepec es una visita obligada cuando estés en la Ciudad de México. Una visita obligada es la zona arqueológica de Teotihuacán, ubicada al noreste del Valle de México, en los municipios de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides en el Estado de México. Su nombre significa lugar donde fueron hechos los dioses, o ciudad de los dioses. Los historiadores la catalogan como una de las mayores ciudades de Mesoamérica durante la época prehispánica, llegando a albergar a más de 100,000 habitantes. Un dato sumamente curioso es que el nombre de la ciudad es de origen náhuatl y fue usado por la cultura mexica. Sin embargo, hasta hoy en día se desconoce el nombre que le daban sus habitantes. Hoy en día, científicos de México y el mundo siguen explorando este sitio arqueológico debido a su gran complejidad. En Teotihuacán podrás visitar diversos sitios de interés, como la Ciudadela, el Templo de la Serpiente, la representativa Calzada de los Muertos, el Palacio de Quetzalpapalotl y diversos murales. Además de las famosas pirámides, las cuales llevan por nombre Pirámide de la Luna y Pirámide del Sol. Lo más atractivo de esto es que podrás subir a ellas y disfrutar de una magnífica vista de toda la zona arqueológica de Teotihuacán. Eso sí, debes tomar en cuenta que en ocasiones el ascenso a las pirámides está cerrado, pero esperemos que tengas suerte cuando las visites y puedas subir a ellas. Y recuerda llevar bloqueador y un sombrero para el sol. Estos fueron los 7 lugares que debes visitar en México. No importa si eres extranjero o vives en este país, no tengo duda de que te encantarán y los disfrutarás mucho.
Por favor, comparte con nosotros de qué país eres y si ya conoces alguno de estos lugares, o bien si deseas que hagamos más videos con otros sitios que debes visitar en México. Espero tus recomendaciones. Muchas gracias por ver este video. Dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Y si no puedes ver el contenido, escucha los podcasts. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.